Buen día, mi nombre es Angie de Los Ángeles London Capistán, alumna de la Universidad Alas Peruana. Mi tema es exponer sobre mantenimiento de taludes. Talud. Talud es la diferencia que existe entre el grosor del sector inferior del muro y el grosor del sector superior, creando una pendiente. Esto permite que el muro pueda resistir la presión que ejerce la tierra detrás de él. Se puede hablar del talud natural o talud artificial. Un talud natural es el que presenta un terreno sin alterar, y uno artificial es el que se realiza tras la intervención del hombre, generalmente en los procesos de urbanización o en las obras de ingeniería civil. Mantenimiento de taludes. Los trabajos de protección de taludes gradualmente se deterioran y debilitan en los años. Se deformarán gradualmente por las fuerzas externas que fueron predichas durante la ejecución de los trabajos. Por esto se requiere siempre realizar el mantenimiento y la inspección de los taludes de carretera para mantenerlos en óptimas condiciones. Si actúan fuerzas externas inesperadas, deben ejecutarse nuevas medidas de protección. Debe notarse que debido al desarrollo considerable del terreno y su multiuso en años recientes, los terrenos y su uso a lo largo de la carrera han cambiado considerablemente y en ciertos casos esos cambios afectan notablemente la estabilidad de los taludes. El mantenimiento de los taludes puede clasificarse en trabajo de mantenimiento de la situación actual mediante la reparación de las estructuras y vegetación deterioradas, trabajo de medición de situaciones anormales y fallas, trabajo de medida de protección para prevenir peligros. Mantenimiento del césped en taludes. Los trabajos de mantenimiento y reparación son necesarios para obtener un buen funcionamiento del talud. Los trabajos de sembrado y los drenajes de los taludes deben mantenerse y repararse periódicamente. Los trabajos de sembrado son efectivos solamente después del crecimiento normal de las plantas. Sus efectos pueden perdurar por muchos años. Si estos trabajos de sembrado se mantienen adecuadamente, las semillas son seres vivientes por lo que deben mantenerse apropiadamente. En relación a los problemas de mantenimiento por condición del suelo, los suelos arenosos se adecuarán mejor al crecimiento de las plantas que los suelos arcillosos, pero los suelos arenosos tienden a tener una germinación defectuosa debido a la escasez de agua y a la demora en la formación de cobertura, resultando en daño considerable por erosión después de lluvias fuertes, por lo que tanto se requiere rociar material de curado durante los trabajos para cubrir las plantas, tal como emulsión alfática, rociar con agua y curar en el verano y proporcionar fertilizante adicional tan pronto como sea posible para acelerar la cobertura de toda la superficie si el crecimiento es lento. En el caso de suelos arcillosos, el crecimiento de las plantas es lenta. Las plantas son menos dañadas por la erosión, por lo que no se requiere aumentar la velocidad de cobertura. Mantenimiento de trabajo de protección en talud empleando estructuras. Los trabajos de protección de taludes con estructuras se ejecutan en los taludes donde el sembrado no es adecuado, en los taludes cuya estabilidad no puede mantenerse solamente con el sembrado o en los taludes a gran escala que pueden causar fallas, caídas de roca o expansión por congelamiento, de modo que el mantenimiento de estos taludes después de los trabajos debe ejecutarse cuidadosamente. La inspección es lo más importante e indispensable del mantenimiento diario, ya que la detección temprana de las partes defectuosas hará la reparación más económica. La inspección se realiza con patrulla de inspección. El tiempo de inspección requerida se determinará considerando la clase de talud, importancia de la carretera topográfica, suelo y clima. Se requiere una inspección cuidadosa después de tifones, lluvias locales severas, lluvias fuertes, terremotos u otros fenómenos que puedan obstruir el tráfico por la carretera. Se describirán a continuación los puntos de inspección requeridos en el mantenimiento diario. Punto de inspección de mantenimiento diario: emboquillado de roca o bloque, revestimiento de concreto, armazón de bloques de concreto, armazón de concreto vaciado in situ, rociado de mortero o concreto, trabajo de cestería y trabajo de gaviones, mallas de prevención de caída de roca. Medidas de emergencia para taludes. Aun cuando los taludes son inspeccionados y mantenidos, algunos taludes pueden fallar durante el clima normal, por lo que pueden ser necesarias las medidas de emergencia. Estas medidas se toman en avance para la prevención de fallas.
en base a los resultados y a la inspección y observación subsiguiente. En la etapa de revisión de estas medidas es necesario verificar si el tráfico ordinario será restringido o no. Si se necesita restringir el tráfico, es necesario revisar la medida de control de tráfico durante el periodo de restricción, tales como el método, los desvíos y las medidas de seguridad. Adicionalmente, al planear las medidas de emergencia, es necesario considerar el avance, el método de prevención de desastres secundarios, el método de seguridad, examinar la posibilidad de ocurrencia de problemas al momento de ejecutar los trabajos de rehabilitación. Medidas de emergencia para taludes. Taludes de corte. Si se encuentra alguna señal o fallo o si esta ocurre, debe examinarse cuidadosamente la escala y el rango de la falla por otro lado. Si el tamaño de falla es grande, es necesario asegurar la estabilidad a lo largo plazo, reconformando el talud con una pendiente más suave como medida de emergencia en la ocurrencia de una falla. La parte agrietada del talud debe cubrirse con láminas para evitar la infiltración del agua de lluvia y prevenir el progreso de los daños. Un ejemplo de las medidas de emergencia tomadas contra las grietas y fallas en la parte superior de un talud se indica en la figura 4.1. Taludes de relleno. Ocurrirá una falla de talud cuando las zanjas se llenan de agua de lluvia debido al mantenimiento inapropiado o a lluvia local fuerte. En este caso debe inspeccionarse el lugar de la falla y rehabilitarse mediante la colación de suelo bueno compactado. También son efectivos el uso de drenes llenos de piedras chancadas o la instalación de gaviones en el pie de un talud, como se muestra en la figura 4.2. Medidas de emergencia para trabajo de protección de taludes empleando estructuras. Se describirán a continuación ejemplos típicos de medidas de emergencia para taludes. Tenemos taludes protegidos por rociado de mortero y concreto, albañilería de bloques, armazones, medidas de emergencia para taludes no tratados. Medidas de emergencia contra deslizamiento. El reconocimiento de las medidas de emergencia. Se clasifican, primero, en determinar la historia de deslizamiento de talud en consideración y la distribución y característica de los deslizamientos en áreas vecinas, determinar la localización y escala de detalle en las grietas, la presencia de grietas de tensión y compresión, lugares donde existen agua de manantial y el quiebre de gradientes después de investigar la superficie del terreno. 3. Determinar el tamaño del deslizamiento y mecanismo y predecir su actividad futura. Después de analizar la estructura geológica del área del deslizamiento, la variación de superficie del terreno, la distribución del agua subterránea y la superficie del. En la medida de protección de emergencia tenemos el drenaje del agua superficial, drenaje del agua subterránea, trabajo de rotación de tierra y remoción de tierra. El trabajo de medida de protección de emergencia se realiza para mantener el daño a un mínimo, reduciendo la velocidad del movimiento de deslizamiento y estabilidad del talud. Los métodos de trabajo son simples y que se pueden realizar fácilmente a bajo costo. Además, en la determinación de las medidas de protección de emergencia deben tomarse en cuenta las medidas permanentes futuras. Se escriben a continuación los métodos típicos de la medida de protección de emergencia.